El emperador Trajano escala nuevas alturas de gloria al derrotar al traidor Daciano, cosechar una fortuna en oro de los bárbaros y llevar las fronteras del imperio a los límites. Es el cenit del imperio. Ahora, después de 3 años de incesante guerra, Roma está en el centro del mundo. Un superpoderoso solitario sin rival. Pero la paz debilita al imperio. Apegado a los lujos, distraídos por complejos juegos en los coliseos, los romanos tardan en reconocer la amenaza de una nueva horda bárbara, empeñada en la completa destrucción del imperio. En los 200 años después de la muerte de Julio César, el imperio florece. La paz y la prosperidad marcan el comienzo de la era romana de oro y plata. Pero puede ser demasiado. Por supuesto, la paz le permitía a Roma concentrarse en su poder económico fuera de los asuntos militares. Quizás eso produjo un cierto aire de prosperidad y florecimiento en las artes. Sin embargo, también pudo traer varios efectos secundarios. Mientras se acostumbraban a no pelear, se dieron cuenta de que se rehusaban a hacerlo. Pudieron haber estado menos preparados de lo que habrían estado en otra situación. Pero los bárbaros de la frontera, siempre alertas, continúan investigando y atacando, buscando los puntos débiles de las inmensas fronteras del imperio. Para el año 160 de la era cristiana, la frontera se extiende a 3 continentes y 400.000 soldados protegen los 50 millones de afortunados que allí viven. En Roma, los jóvenes herederos del trono imperial llevan una vida cómoda en el palacio de su padre. Sus nombres son Marco Aurelio y Lucio Vero. Arrancados de diferentes familias aristócratas, siendo aún niños, son adoptados por el emperador Antonio Pío, quien no tiene hijos. La princesa no podía ser más diferente, según el historiador del siglo III, Dion Casio. Marco era débil de salud y dedicaba casi todo su tiempo a escribir cartas. Vero, por su parte, era vigoroso y más joven. Con un espíritu libre, las pendencieras explosiones de Vero frecuentemente escandalizan a Roma. Sin embargo, el intelectual Marco Aurelio toma muy en serio su posición. Marco Aurelio había sido más preparado para gobernar que cualquiera en la historia del imperio. De sus 2 hijos, el emperador Antonio tenía su favorito, el erudito Marco Aurelio. A él le da su más preciada posesión, su hija Faustina, convirtiéndolo así en el heredero principal. En el 161 muere el emperador Antonio. Marco y Vero claman el trono, apoyados por el ejército personal del emperador, la Guardia Pretoriana. Habría sido sencillo para los pretorianos aceptar a estos jóvenes como sus emperadores. De todas las tropas del imperio, los pretorianos los habían conocido por estar siempre en Roma. Y así los habían vigilado en el palacio y habían interactuado con los 2 príncipes por muchos años. Consolidaron su relación con los pretorianos con un generoso soborno, un bono equivalente a muchos años de salario regular de un guardia. Marco y Vero necesitarán la lealtad del ejército romano, ya que la guerra dominaba el horizonte. Al este, los partianos invaden al aliado de Roma, Armenia, haciendo a Siria vulnerable a los ataques. El historiador clásico Dion Casio escribe: Los partianos acorralan a los romanos, abatiéndolos y destruyendo todas las fuerzas, sus líderes, todo.
Es una lucha salvaje y los romanos no pueden con el ataque de los partianos. En el 162, Roma no tiene otra opción que enviar a sus tropas a la guerra. Por primera vez en 2 generaciones, un emperador dirige el camino, Lucio Vero. Su hermano Marco Aurelio se queda en Roma. Ambos eran realmente inexpertos en el área militar. Marco, el principal de los emperadores, envía a Vero al este a resolver el problema. Vero marcha de Roma a un cuartel en Antioch, lejos del frente de batalla. Está en constante comunicación, o al menos su burocracia está en constante comunicación con los líderes del frente. Aunque fue mayormente un liderazgo en ausencia, funcionó. Funcionaba mientras tuviera buenos líderes en el frente. Afortunadamente, Vero tiene en el frente a uno de los mejores líderes de su generación, Avidio Casio, el comandante de las legiones sirias. Avidio ha sido un actor importante de la política imperial, pero la guerra demuestra ser su verdadero talento. Era un general con experiencia, era asirio, tenía conexiones con la nobleza del este. Vero se quedó en Antioch siempre en fiestas mientras Avidio hacía la campaña en el terreno. Avidio encabeza una serie de victorias que llevan a los romanos al centro del territorio partiano, frente a frente con el enemigo. La verdadera matanza de los soldados romanos estaba al alcance de la mano. Eso asustó a todos. Mantenerse luchando a esa distancia, cuando el enemigo está allí con una espada o un hacha, no puedes decir qué sucede detrás o al lado de donde se está por tener el casco. Logras apenas oír, ya que solo se puede ver al frente. Para pelear así se necesitaba coraje y dedicación, y había que superar el miedo a un punto increíblemente asombroso. En los próximos años, Avidio y sus tropas arrasan brutalmente en Partia. En el 165 de la era cristiana llegan a la capital Ctesifonte, cerca de la actual Bagdad. Los romanos devastan cruelmente la antigua ciudad, como escribe el historiador clásico Dion Casio. Cuando sus aliados abandonaron al rey partiano, Avidio lo persiguió hasta Ctesifonte y arrasó con su palacio. Los aqueos se escapan de las manos. Mientras saquean los templos de los dioses locales, los soldados roban vaquillas sagradas y otros tesoros. Es espantoso violar los templos. Los castigos divinos por dichos crímenes llegan rápido y con furia. Los soldados contraen una enfermedad mortal de las víctimas partianas, quizá la peste bubónica. Los romanos se van de Ctesifonte llenos de éxito, pero sin quererlo, contagiados. Habiendo conquistado Partia y asegurado el este del imperio, Avidio y el emperador Vero regresan a Italia. La ciudad honra la gloriosa victoria con un magnífico desfile, festines públicos y juegos para medir fuerzas entre gladiadores y prisioneros. Todo es parte de una exhibición extraordinaria conocida como el Triunfo. Miles de personas saldrían a ver, moviendo banderas, lanzando cosas y aplaudiendo mientras el ejército pasaba. Y luego vendría la exhibición masiva de los objetos capturados, los prisioneros, las montañas de armas tomadas. Era realmente un momento público. Tras meses para lograrlo, al precio de una pequeña fortuna, el triunfo es una experiencia única. Vero celebra con su nueva novia, Lucila, la hija de su hermano, el también emperador Marco.
Cuando Marco Aurelio y Lucio Vero celebraban este triunfo en la época del 160, toda una generación había nacido y habían llegado a cierta edad y nunca habían presenciado el triunfo, así que era un gran evento. Pero el emperador Marco no puede disfrutar de las festividades. Sabe que la campaña del Este redujo considerablemente el ejército romano. Y mientras Roma celebra, los bárbaros salvajes se preparan para atacar las reducidas defensas en la frontera norte del imperio. En la frontera norte, los legionarios que resguardan las fortificaciones se han visto minimizados. Muy pocas tropas regresaron de la Guerra del Este. Los guardias son un blanco fácil para los bárbaros, quienes salen del denso bosque para atacar a los romanos. Las habilidades de los germanos para la guerra habían crecido astronómicamente en el siglo II, comparadas con los primeros encuentros con los romanos, que sucedieron en el siglo II a.C. Eran tribus con grandes ejércitos. Para comenzar, eran realmente formidables. Ya para el siglo II lo eran. Fuera de las fronteras del imperio, reducían a los soldados sin piedad. Los oscuros bosques de Germania se convierten en sus tumbas. Mientras los hermanos Marco y Vero comparten el título de emperador, su general Avidio Casio conquista el gran imperio partiano, pero a un precio muy alto. Los soldados llevan una gran peste a Roma. La guerra partiana del hermano adoptado de Marco, Vero, parece ser responsable de llevar un tipo de plaga a la cuenca mediterránea que produjo la terrible devastación del pueblo del imperio. Un gran porcentaje del mundo romano murió en el reino de Marco Aurelio. Los cálculos varían entre 10 y 25%, y habría sido mucho peor en los centros más poblados, porque colocaban a las personas unas encima de las otras. Los charlatanes se alimentan de los miedos del pueblo, venden amuletos de hierbas falsas para protegerse de la enfermedad. Dicen que la peste es la venganza de los dioses por devastar los templos partianos. El emperador Marco debe redimir dichos pecados con un sacrificio. La única respuesta lógica para el emperador romano frente a una gigantesca calamidad pública como la peste era tratar de restablecer la paz con los dioses, con más sacrificios, más manifestaciones públicas de devoción a los dioses. Porque en el caso de un desastre natural, el emperador era el responsable de preservar al pueblo, al ganar nuevamente la buena voluntad de los dioses. A pesar de los 7 días de sacrificio, los dioses aún están hambrientos. El número de muertes sigue en aumento, especialmente en las tropas en los campos del ejército. Muchos soldados experimentados perdieron la vida, así como gran parte de la población civil. Era difícil recuperarse rápido. Herido y enfermo, el imperio está débil. Sus enemigos se abaten para la matanza. En el 167, 6.000 germanos bárbaros cruzan el Danubio y llegan a la provincia romana de Panonia. Saquean a los provincianos desprotegidos y sus aldeas a placer y toman a cientos de rehenes.
Algunos bárbaros hasta reclaman tierras como suyas. No sabemos si están solo saqueando o si quieren migrar. Muchas tribus, dadas las ventajas de la civilización romana, quisieran tener un poco de eso. Los saqueos se hacen frecuentes y es difícil para Marco movilizar a sus tropas para mantenerlos alejados. Durante varios agonizantes días, los bárbaros atacan a la indefensa Panonia. Las legiones romanas están muy lejos, desplegadas por la vasta frontera. Cuando los legionarios finalmente llegan, la ferocidad de los germanos casi los aplasta. Muchos bárbaros imitaban el estilo de lucha de los romanos o incluso capturaron el equipo romano, así que creo que el ejército germano de la era de Marco Aurelio pudo haber tenido destrezas bastante formidables. Mientras la primera oleada decae, llegan más tropas romanas de otros puntos de la frontera. Su oportuno ataque de caballería aunado a las fuerzas de infantería obligan a los bárbaros a retroceder. Demostrando una seguridad increíble, el jefe militar germano, Valomarius, de la poderosa tribu marcomana, se arriesga a ir al campo romano para negociar la paz. Sorprendentemente, no solo representa a su pueblo, sino también a otras 10 tribus. Este frente único significa un nuevo peligro para el imperio. La amenaza germana a la que se enfrentaba Marco era distinta a la que enfrentaron otros emperadores. Se han organizado más. Sus sociedades han cambiado, probablemente por la influencia y el contacto con los romanos. Es una gran ironía. Alarmado por la creciente amenaza bárbara, el emperador Marco se dirige a Panonia. Sin experiencia en batallas, Marco debe contar con su jefe militar Pompeyo para ganar su gloria. Los ataques germanos habían cruzado el Danubio, robando ganados, esclavos y bienes durante siglos. ¿Por qué es ahora que Roma decide que hará una expedición punitiva contra esos germanos? Creo que Marco Aurelio simplemente aprovechaba la oportunidad para más actividad militar y darse más legitimidad en Roma. Aunque el hermano de Marco, el emperador Vero, se une a la campaña, está ebrio e indispuesto. Antes de que puedan llegar a la frontera, Vero sucumbe ante la plaga, obligando a toda la expedición a regresar. Marco no tiene más opción que regresar a Roma con el cuerpo de su hermano, abandonando la frontera norte al creciente peligro bárbaro. Regresa a una corte que enfrenta su propia crisis. Las guerras del imperio han desgastado el tesoro real. No hay con qué costear una nueva expedición contra los germanos. Quizás la mayoría de los oficiales tenían riquezas suficientes y un pago faltante no significaría mucho. Pero para un soldado que básicamente vivía al día y completaba su diario con botines de las conquistas, eso comenzaba a importar. Sin poder pagarle a sus soldados, Marco recurre a medidas extremas, según la historia augusta. Marco hizo una venta pública de sus muebles imperiales. Vendió cálices de oro y cristal, e incluso los trajes de seda bordados en oro de su esposa. Es como si la familia real de Inglaterra perdiera su dinero y tuvieran que vender sus joyas para conseguirlo. Lo llamó un esquema de relaciones públicas porque quizás no conseguiría suficiente dinero para pagar una guerra vendiendo tu segunda o tercera vaquilla, que es más o menos lo que hizo el emperador, pero logró demostrar que hasta él haría un sacrificio personal. Es el tipo de sacrificio que los estadounidenses hicieron comprando bonos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Los reclutadores de Marco esperan que el dinero ayude a seducir nuevos soldados para la guerra germana,
pero el llamado a las armas logra pocos apostadores. El Imperio Romano sufría una enorme pérdida de hombres y poder económico, y eso pudo hacer que la gente se negara a unirse y dejó a las familias terriblemente renuentes a enviar a sus jóvenes a la guerra. Los repetitivos brotes de la peste también llevan los recursos del imperio a los límites. Escandalosamente, Pompeyano, consejero militar del emperador Marco, se vuelve hacia la hez de la sociedad, como lo registra la historia augusta. Armaron a los gladiadores y convirtieron a los bandidos de Dalmacia en soldados. Hasta entrenaron a los esclavos para el servicio militar. Pompeyano se consterna con la calidad de los reclutas, pero antes de que pueda preparar a su débil ejército para la guerra, el desastre golpea las fronteras del imperio. En el 169, bandadas de guerreros germanos atacan las provincias romanas del Danubio. Marco y Pompeyano deben dirigir sus nuevas legiones a Germania, aunque no estén preparadas. Al pelear en el propio terreno bárbaro, el inexperto ejército romano es claramente sobrepasado. Cuando los hermanos pudieron llevar a los romanos por el Danubio y pelear en el bosque, donde los soldados romanos no podían desarrollar sus líneas militares y no podían utilizar efectivamente sus artillerías, los hermanos lograron la ventaja y ganaron. En la primavera del 170, las más grandes tribus germanas, los marcomanos y los cuadros, se alistaron contra los romanos y los aplastaron. Definitivamente Marco Aurelio es especial, pero ¿significa que es un buen líder? ¿Qué tan efectivamente puedes dirigir las tropas hacia la batalla? El hecho es que el récord de Marco Aurelio allí no es bueno. La primera gran batalla de Marco termina en la masacre de 20.000 romanos, la peor derrota romana en un siglo. El emperador Marco Aurelio lleva a su ejército a la batalla contra los germanos y fracasa completamente. Luego, el desastre viene detrás de él. Mientras Marco se queda estancado en el Danubio, otros germanos avanzan hacia Italia. En el 170 de la era cristiana, se abalanzan sobre el pujante puerto de Aquileia, cerca de la actual Venecia, y lo destrozan a voluntad. Es la primera vez en 3 siglos que los bárbaros atacan la zona central de Italia. Son feroces y bárbaros y quizás en la mente romana conjuran imágenes de la Galia invadiendo Roma en el siglo IV a.C. o las amenazas de los cambrios y los teutones a finales del siglo II a.C. Los romanos temen particularmente que esos individuos lleguen a Italia. Con Roma dominada por el terror, el emperador Marco Aurelio debe actuar rápidamente para derrotar a su enemigo de una vez por todas. Va con su ejército al norte del Danubio y se prepara para invadir las tierras de la poderosa tribu marcomana. Los fríos bosques del norte son desconocidos para el emperador romano. Solo y lejos del único hogar que conoce, Marco no se adapta bien a la vida de un oficial del ejército. Su salud se quebranta. Sabemos que el famoso Dr. Galen fue el médico personal de Marco por un tiempo. Y sabemos que Galen le preparó una medicina para que la tomara todos los días, para tratar las enfermedades actuales y evitar futuras enfermedades. Particularmente la peste que sigue devastando sus tropas. Con la muerte presente en su mente, Marco escribe sus pensamientos más íntimos en un diario conocido como Las Meditaciones. Aún se imprime y revela la lucha de un hombre con su destino.
No actúes como si vas a vivir 10.000 años. La muerte está contigo. Mientras vives, mientras está en tu poder, sé un hombre decente. La filosofía le da la forma de enfrentar las crisis, de enfrentar las cosas desagradables que encontrará diariamente por el Danubio. La soledad de los profundos bosques germanos es un grito lejano del caos y el derramamiento de sangre que enfrentará en el campo de batalla. Lanza una serie de golpes militares en las tierras de las tribus más peligrosas, los sarmatianos, los cuadros y los marcomanos. Los bárbaros ya han derrotado a Marco y están seguros y establecen su campamento cerca del río. Pero Marco aprende de su enemigo. Abandona la línea de formación establecida por unidades más pequeñas y móviles, llamadas vexilaciones, lo que le da a su ejército mayor flexibilidad para moverse entre los árboles. Era una nueva guerra, una guerra diferente. Era una guerra muy distinta para estos veteranos que habían luchado contra los partianos en líneas muy rectas y con tácticas convencionales en el Medio Oriente. Era una guerra en la que las emboscadas serían la norma. Cuando los bárbaros menos lo sospechaban, los romanos atacan. En batalla, un soldado romano caminaba en la cuerda floja. Tenía que equilibrar la avalancha de adrenalina que lo haría atacar. Tenía que calmarse aunque las hormonas se apoderaran de él. Tenía que apartar el pánico natural que se siente cuando se sabe que se estará a 1 metro de la zona de la masacre, donde hay tanto peligro para uno como para el enemigo. Finalmente, el enfermo e inexperto emperador Marco clama victoria en territorio germano. Los romanos añaden a su triunfo construyendo una serie de guarniciones en Marcomani y Cuadros. El anexo de Germania comienza en serio. Pero los germanos responden agresivamente a las fortificaciones. Con avispones a los que han violado su nido, los bárbaros rodean los cuarteles imperiales en ataques coordinados. Los germanos que salieron del bosque contra Marco Aurelio no gritaban salvajemente, vestidos con piel de oso, llevando escudos de madera y hachas como vemos en Hollywood. Habían luchado contra los romanos por 2 siglos, habían aprendido sus técnicas y observado sus equipos, sabían cómo peleaban. Si irrumpían en la fortaleza, los romanos sabían que destruirían a todos adentro. En la fortaleza, Marco Aurelio se mueve entre sus hombres, devolviéndoles el espíritu y exponiéndose al peligro. Quizás por un sentido de responsabilidad personal que aprobaríamos completamente, sintió que si iba a enviar a sus hombres a morir en la guerra, tenía que estar presente e interesarse por dirigir esas campañas. La situación se hace más crítica y Marco busca a sus dioses paganos, sacrificando y pidiendo su ayuda contra las hordas germanas. Según la historia augusta del siglo IV, le responden con un milagro. En su territorio, pide a los dioses e invoca un trueno del cielo contra su enemigo. Por supuesto, los bárbaros verían un trueno como algo muy negativo. Parecería que los dioses favorecerían a los romanos y no era algo bueno, así que quizás tendrían que enfrentarse a eso. A los pies de la fortaleza, los aterrorizados bárbaros se esparcen y corren. Los romanos están salvados.
Eufóricos, los romanos claman a Marco con un nuevo título: Germánico, el conquistador de los germanos. Con perseverancia, disciplina y algunos dicen que milagros, Marco Aurelio lleva la batuta en su brutal conquista de Germania. Ni las pacíficas comunidades agrícolas germanas están a salvo de la ira de Marco. Los romanos demuestran su liderazgo con el filo de sus espadas. Muchas de estas guerras contra los germanos eran genocidas. Los romanos atacaban aldeas, exterminaban todo, esclavizaban a mujeres y niños. Podías ver soldados con las cabezas de los enemigos derrotados para recibir sus recompensas. Los romanos grabaron lo violento del conflicto en un monumento enorme que conmemora las campañas germanas de Marco, conocido como la Columna Aureliana. La columna aureliana dice: esto es brutal, sucio, lo que tu emperador hace por tu seguridad, y este es el precio. No es agradable. En las tierras de las tribus germanas, Marco crea dos nuevas provincias, Marcomani y Sarmatia. Pero cuando todo parece estable, noticias perturbadoras llegan de un cuartel inesperado, Egipto. Egipto era uno de los territorios más importantes del Imperio Romano por sus riquezas. Tenían miedo de que alguien que controlara Egipto pudiera poner en peligro a todo el imperio. Esos miedos demostraron tener fundamento cuando los rebeldes egipcios se alzaron sangrientamente contra sus líderes romanos. El terror en el desierto aumentó. Definitivamente era de preocuparse. Hay que responder rápidamente. Egipto era un gran proveedor de granos de Roma. Quien controlara Egipto podía restringir el suministro de alimentos de la plebe y del pueblo de la ciudad de Roma, y ellos presionarían al emperador para que actuara. En el 174, Marco envía tropas a Siria, donde tiene 3 legiones. Los dirige a Alejandría, Egipto. Al mando del vengador ejército cabalga uno de los amigos más antiguos y de mayor confianza de Marco Aurelio, Avidio Casio. Marco Aurelio designó a un famoso y exitoso general a su mando, Avidio Casio, para comandar la parte este del imperio y poner orden a los gobernadores de las provincias. El héroe de la campaña partiana no los defrauda. Avidio derrota rápidamente a la rebelión, asegurando el territorio egipcio y la riqueza para el imperio. Pero en la frontera norte del imperio, en Germania, el enemigo es mucho más escurridizo. La campaña germana no parece terminar. Es decir, está progresando. Pero cuando derrotan a una tribu, otra puede aparecer 100 kilómetros río arriba y hay que enfrentarla. Durante 7 años, Marco ha batallado contra los bárbaros en los densos bosques del norte hasta el espantoso declive de su salud. En el 175 cae enfermo en la frontera germana. Ya fuera por la peste o las úlceras, su muerte se hace inminente. Su enfermera y esposa, la emperatriz Faustina, ha estado a su lado 20 años. Ahora se preocupa por su propio futuro. Si eres emperatriz o princesa, es evidente lo que sucede si el hombre con quien estás casada muere, decae o es usurpado.
Tu esperanza de vida y la de tus hijos se verá amenazada en minutos. Quieres asegurarte de que tu esposo esté bien, saludable y apoyado. Y si no es así, entonces debes pensar en un plan de contingencia. La pena embarga a Faustina. ¿Quién la protegerá si él muere? Le ofrece su mano y el imperio a otro noble, Avidio Casio, el comandante de los ejércitos en Egipto. Ambicioso de tener la gloria que sabe que merece, Avidio no deja pasar la oportunidad de ser emperador. Historia Augusta. Marco aún respira, pero Avidio corre el rumor de su muerte. Le dice a su ejército que el Senado ya lo ha declarado Dios y se declara emperador. Avidio pudo haber sentido que era un beneficio para el pueblo. Marco Aurelio es considerado un buen emperador, pero no era fuerte en muchos sentidos. No era necesariamente bueno en la arena militar. Pero mientras Avidio reclama el trono, Marco se recupera. Ambos hombres quedan en una posición imposible. ¿Qué vas a decir? No puedes decir, disculpa por proclamar el trono. Fue un gran error, un exceso. ¿Podemos continuar? Cuando has hecho tu proclama, le declaras tus intenciones al emperador. Siempre sospecharían de ti. Era una amenaza para Marco Aurelio por muchas razones. Avidio Casio era un importante comandante militar responsable de un gran número de tropas. Ahora pretende llevar esas tropas a Roma y reafirmar su proclama. En el 175 de la era cristiana, en medio de una campaña germana, Marco Aurelio es traicionado por un amigo, Avidio Casio. Sorprendentemente, Avidio es impulsado por la esposa de Marco para proclamar el trono. Marco debe terminar con el alzamiento de Avidio y enfrentar la traición de su esposa. Sabiendo que puede morir en la batalla, proclama heredero a su hijo Commodus. Commodus no era lo suficientemente adulto para representar el poder por derecho. Marco Aurelio no parece haber considerado a nadie más que a su hijo para sucederlo. Mimado por las indulgencias de su juventud real, el chico aún debe probar su carácter de soldado, pero es el único hijo de Marco. La decisión no será buena para Roma. ¿Por qué ascendió a Commodus? Porque era su hijo y era la forma de pensar de las familias romanas aristocráticas. Así es como los senadores y aristócratas de la clase alta romana se manejaron por muchas generaciones. Asegurada la posición de su hijo, Marco busca a la esposa que lo traicionó con Avidio Casio. Para sorpresa de todos, la perdona. Marco no castigó a Faustina. Era muy inteligente y quizás después de hablar con ella entendió sus razones. No la alejó de ninguna forma, ni se divorció, ni la deshonró tampoco. Mientras sus tropas se preparan para marchar contra los ejércitos de Avidio Casio, llega un mensajero enviado por los soldados de Avidio. Derrocaron al usurpador con la esperanza de evitar la venganza del verdadero emperador. Conocen el precio de la traición. El curso de los hechos serían denuncias, interrogatorios, torturas, exilios, ejecuciones, suicidios forzados. El mensajero lleva un sombrío regalo, la cabeza de Avidio Casio, alguna vez su amigo. Escribe el historiador Dion Casio. Marco estaba tan dolido por la muerte de Avidio que ni siquiera podía mirar la cabeza de su enemigo.
el fin de la rebelión, Marco puede regresar al proyecto de su vida, conquistar a los bárbaros germanos de una vez por todas. La rebelión interrumpe su campaña. Tiene que desviar recursos, tropas, dinero, y eso descontrola su plan. Los bárbaros se aprovechan de esas distracciones. En el 178, Marco envía a sus tropas a enfrentar a una violenta banda de rebeldes en el Danubio. Su salvajismo ha crecido. Era muy aplastante enfrentarse a estos bárbaros, más altos, más escandalosos, malolientes, diferentes en tantos sentidos que a veces tienes que tomarte algo antes de ir a la batalla para calmar tus nervios. Marco debe someter a su enemigo o sus años de ardua labor en la frontera no habrán valido nada. El envejecido Marco aísla a los líderes rebeldes y los lleva brutalmente a la muerte. Cree que con una temporada más de campaña se acabará el conflicto. Las guerras germanas de Marco Aurelio resultaron ser extraordinariamente largas y prolongadas, pero no era obvio para Marco ni para nadie que serían así desde el principio. Marco, ahora con 60 años, espera que su hijo y heredero, Commodus, continúe la batalla contra los germanos, una lucha que se ha llevado los mejores años de su vida. Marco Aurelio había entrenado a Commodus llevándolo en sus campañas, pero era demasiado joven. No creo que Marco Aurelio se haya dado cuenta del tipo de emperador que iba a ser Commodus. Pero en su papel de coemperador, el muchacho era perezoso, sin interés por las victorias difíciles de ganar, tan diferente a Marco como nadie. Sin embargo, está a su lado cuando el emperador Marco Aurelio sucumbe ante la muerte. Quizás por la misma terrible plaga que se llevó a su hermano. Con solo 19 años, Commodus no tiene paciencia para la guerra y anhela la buena vida en Roma. No tiene el liderazgo ni la visión de su padre. Por esto, se retira de la campaña del Danubio, algo bastante negativo a lo largo para Roma. Con tratados débiles y guarniciones reducidas, el nuevo emperador abandona Germania, desperdiciando 13 años de luchas y derramamientos de sangre, para regresar a la comodidad de Roma. Sin la vigilancia del emperador Marco Aurelio, el gran imperio romano lucha una desatada batalla contra los bárbaros. Cuando tienes una tormenta perfecta de mal liderazgo, mala suerte y amenazas extranjeras, estás en serios problemas. Lo que descubrirían, y no en el reino de Marco Aurelio, es que no soportarían grandes retos bélicos en buena cantidad de puntos en la frontera en cualquier momento. Las cosas han cambiado para Roma. No habrá otro emperador como Marco Aurelio. Según Dion Casio, es el principio del final. Ahora nuestra historia desciende del reino de oro y la plata al reino del hierro y el óxido.